Party on, yogis. Está lloviendo, empezó a llover. Finalmente llegamos al final de esta novela. Una novela de sabios, de santos, en que la humanidad está en peligro, en la que encarnan aspectos de la divinidad. Una historia de monstruos come humanos, de serpientes de 1000 cabezas, de promesas rotas. Todo para llegar a unir ese vínculo entre Patanjali y Sri Harishankara. Antes de continuar y hacer el resumen por dónde vamos a empezar con un momento de silencio. Cerramos los ojos, cerramos la boca. Tomamos unas cuantas respiraciones lentas y profundas. Y nos mantenemos en silencio y tranquilos por unos momentos. Muy bien. Pues, ¿por dónde vamos? Ya hemos visto la parte de la historia en la que los sabios le pidieron al Ser Supremo que ayudara en algo a la humanidad, pues estaba en peligro. El Ser Supremo, en su forma de Vishnu, le pide a su asiento, que es esa serpiente de 1000 cabezas, que encarne en la humanidad. Y encarna como Patanjali. Patanjali empieza a enseñar bajo unas cuantas condiciones que ya explicamos en la parte 1 y 2. Por unas razones de la historia muy interesantes, de esos 1000 estudiantes que habían al principio, solo queda uno. Ese uno rompe unas reglas, rompe una promesa. Le toca entonces ser castigado por Patanjali, su maestro. Y es, como por así decirlo, maldecido a convertirse o a transformarse en un monstruo o fantasma que come personas. Y la única forma de liberarse de esa consecuencia de romper su promesa es pasando ese conocimiento que él ha recibido hacia adelante. Pero él tiene que hacer unas preguntas, y esa pregunta, si no se la contestan bien, esa persona no está apta para recibir el conocimiento, la sabiduría. Él, como monstruo, como fantasma, se come a esa persona. Finalmente, luego de vidas y vidas o cientos de años, Patanjali decide él mismo, para ayudar a su discípulo y para que la enseñanza continúe, reencarnar una vez más, ya no como Patanjali siendo como maestro, sino ahora como discípulo, para que cuando le hagan la pregunta, él poder contestarla bien, recibir la enseñanza y continuar pasándola adelante. Entonces ya Adishesha, o la serpiente de 1000 cabezas, encarnó como Patanjali, ya desencarnó. Luego regresa, ahora en otra encarnación, como un muchacho, como un joven, este fantasma que era el niño que rompió la promesa, que está ahora en el árbol o en esa área del árbol. Le hace la pregunta, la nueva reencarnación de Patanjali como este joven contesta bien. Ahora le empieza a ser instruido, pero como el monstruo o fantasma está designado a ese árbol, se tiene que quedar ahora esa nueva encarnación de Adishesha de Patanjali en el árbol. Y como es un fantasma o monstruo que trabaja más, como quien dice, en la noche, en la oscuridad, le toca entonces a esa nueva encarnación de Patanjali escribir y aprender todo lo que Patanjali le enseñó en la noche y en el árbol.
Imagínense, luego de esperar tanto tiempo, tantos años, cientos, por un discípulo, ya ese fantasma, ese monstruo encontró a alguien que respondió la pregunta como era, no lo iba a dejar ir. Ahora él está ahí, está enseñando, esa es la llave para él salir. Que resulta ser que es el mismo maestro, que ahora está encarnado como discípulo. Y está ahora esa nueva encarnación ahí en el árbol con el fantasma o el monstruo. Ahora hay que escribir todo eso, esa enseñanza. No hay hoja, no hay lápiz, no hay nada, no hay que escribir. Y usted no se va para ningún lado. El monstruito no va a dejar que este hombre se vaya, este muchacho se vaya para ningún lado. Cogen hojas secas del árbol, con una uña y con su propia sangre, según la leyenda, según la historia cuenta, empieza a escribir él por 7 días y 7 noches, más en las noches, porque en las noches que trabaja este hombre, este monstruo, esta nueva forma, que es el que tiene la enseñanza de Patanjali. Y él con su propia sangre y con su uña en hojas secas del mismo árbol, que la pueden coger de ahí mismo, escribe durante 7 días, 7 noches. De la misma forma que Patanjali puso la condición, mientras yo esté enseñando, nadie se para de aquí. Así mismo, ahora él puso la condición a ese nuevo discípulo, que es el mismo maestro, y entonces acaba, luego de 7 días, completa su enseñanza, y él recupera su forma humana una vez más, es liberado de las consecuencias de sus propias acciones, de esa, por así decirlo, maldición que le dio su maestro, y de la cual el mismo maestro lo liberó. Se retira, y ahora este joven, que tiene todas esas hojas secas, escritas, envueltas en un paño, con esta enseñanza milenaria, sagrada, viene directo de esa serpiente de 1000 cabezas de Adishesha. Cansado, imagínense. Va y se recuesta cerca de un lago con las hojas ahí. Y llega un chivo. Y ya usted sabe, el hombre durmiendo, las hojas ahí secas, con esa escritura. ¿Y qué hace el chivo con las hojas? Empieza a comérselas. Y se come la mitad de toda la enseñanza. Cuando el hombre viene a reaccionar y se levanta, el muchacho, el joven, ya la mitad de la enseñanza se ha sido básicamente destruida, perdida, se la comió el chivo. Él envuelve la otra mitad que aún queda, y ya su maestro, su gurú, el fantasma, el monstruo, como ya tomó su forma humana, ya se retiró, ya como que no hay forma, y a él no le queda de otra que continuar. Entonces ahora viene la parte donde conecta, porque según la leyenda, ese niño que rompió su promesa, que tuvo que ir al baño, el cual fue el único que quedó luego de que los 999 fueran incinerados al romper la otra regla de Avila Contina. Ese niño que luego fue convertido como un fantasma o un monstruo que comía gente, al él retomar su forma humana y retirarse, y ya que pasó su enseñanza a ese otro joven, ese se dice que su nombre es Gaudapada. Los que conocen un poco de la historia de Shankara saben, Shankara tiene su maestro. El maestro del maestro de Shankara es Gaudapada. Gaudapada es ese niño que tuvo que ir al baño, el único que quedó de los 1000, ese es él. Lo que quiere decir que al que él le pasó la enseñanza, Gaudapada le pasó la enseñanza a ese que
vino siendo el mismo Patanjali, es decir, el mismo Adishesha, la misma serpiente de 1000 cabezas que reencarnó como su discípulo para liberarlo. Ese también es Patanjali. Y ese, ahora con la mitad de las hojas que le quedan, se fue. Él se dice que tomó votos de renuncia, se hizo un renunciante, un sannyasin, se hizo un maestro y se fue. Primero a los Himalayas y luego por ahí, por esas áreas. No Yoshima, Badrinath, por esas áreas por ahí. Y luego quedó por esas áreas. Y se dice que él se quedó esperando porque él sabía que por ahí venía un tremendo yogi. Él estaba esperando a 2 personas para poder entregar y pasar esta enseñanza, para que esta enseñanza pueda continuar y ser pasada y distribuida a toda la humanidad. Uno de esos grandes yogi maestros es el que organizó los Vedas, escribió el Mahabharata y muchas de las otras escrituras sagradas, Veda Vyasa. Ese discípulo de Gaudapada, discípulo del monstruito, del niño que tuvo que ser convertido en monstruo o en fantasma, estaba esperando a Veda Vyasa para entregarle lo que quedaba y lo que él recordaba de lo que aprendió de esa enseñanza de Patanjali. Y que acuérdense que él mismo es Patanjali, porque él mismo es la reencarnación también de Adishesha, ahora que reencarnó como discípulo. Y la otra persona que él estaba esperando para entregarle esos manuscritos y instruirlo en esa enseñanza de Patanjali era a Sri Adi Shankara. Ese maestro se llamó Govindapada, que es el nombre de el maestro de Sri Adi Shankara. Como vemos, el maestro de por eso Sri Adi Shankara, según la historia, fue primero. Hay 2 versiones. Una es que fue y se encontró primero con Gaudapada, es decir, el niño que fue convertido en monstruo, y le dijo: no vean de mi discípulo, Govindapada, que es el mismo Patanjali, otra versión de Adishesha, que ya yo no estoy enseñando, él te va a instruir. Y ya Govindapada estaba esperando a Sri Adi Shankara. Y entonces, cuando Sri Adi Shankara llegó ante Govindapada, se dice que además de muchos de los elogios que él le hizo a Govindapada, a su maestro, fue: tú eres una encarnación de Adishesha, una encarnación de Patanjali. Reconociendo así que su maestro era una reencarnación del mismo Patanjali, del mismo Adishesha, de la serpiente de 1000 cabezas, que tiene todo el conocimiento completo. Y así su maestro Govindapada, que es una reencarnación de Patanjali, reencarnación de Adishesha, que recibió su enseñanza de Gaudapada, que la recibió del Patanjali, que es ese mismo Govindapada, pero ahora con el nombre de Patanjali, la primera encarnación de Adishesha. Ese es parte del linaje espiritual de nosotros. De ahí viene el maestro de Shankara, Govindapada, que se dice que es una encarnación de Adishesha también, o de Patanjali, y el maestro de él es Gaudapada. Y así esa enseñanza fue pasada tanto a Veda Vyasa para él continuar pasándola y también a Sri Adi Shankara, el cual continuó también pasándola a sus discípulos y se ha mantenido esa tradición, y hasta hoy en día continúa esa técnica, esa práctica sagrada de esa cadena maestro-discípulo desde Patanjali hasta Gaudapada y luego a Govindapada, y luego de Govindapada el maestro de Sri Adi Shankara a Sri Adi Shankara, y así a sus discípulos y a sus discípulos. Yo había dicho antes, había hecho un video en el que hablé un poco de el linaje espiritual de nosotros desde Sri Adi Shankara, una vez que sacó esos 4 discípulos, cuál de esos discípulos es el que se viene con la línea de nosotros,
desde Swami Gurudevanand subiendo, Shantanand, Brahmananda Saraswati subiendo, y el de nosotros es Trota Kacharya, de esos 4. Y había dicho que iba a hacer un video de ahora el linaje de Sri Adi Shankara para arriba. Pero cuando me estaba preparando para hacer ese video, dije, pero el maestro de Sri Adi Shankara es Govinda Pada y el maestro de él es Gauda Pada. Y me acordé de esa historia de Patanjali. Dije, pero es que es verdad que Patanjali está ligado con nosotros, con Sri Adi Shankara. Porque tanto el maestro de él como el maestro de su maestro, ambos vienen directo del linaje de Patanjali. Y el mismo maestro de Sri Adi Shankara es Patanjali, o la encarnación de Adishesha. Así que de esta forma concluye esa historia. Hay mucho que sacar ahí de por qué el maestro está detrás de un velo, de una cortina, de las promesas, del karma, simbología de cuando no se da lo que uno conoce, lo que uno entiende, lo que uno ha aprendido y no se pasa para adelante, se convierte en un fantasma, en un monstruito, lo que sea. Muchas cosas ahí envueltas que quizás en otro video, o si ustedes piden o quieren, se puede explicar más o sacarle más el jugo, pero ustedes pueden sacarle jugo también. Y nada, quizás más adelante entonces se hagan los videos con ya el linaje, ya no de Sri Adi Shankara para abajo, porque ya ese lo hicimos, está en el canal para los que lo quieran ver, sino ya de Sri Adi Shankara para arriba, Govinda Pada, Gauda Pada, y subiendo hasta lo más que podamos llegar, que es hasta el Ser Supremo básicamente donde viene la enseñanza. Así es que hasta ahí lo vamos a dejar, yogis y yoginis. Espero que hayan disfrutado la historia. Y ahora que ustedes tienen ese conocimiento, que han disfrutado esa novela al 100%, no cometan el pecado de no pasar esa información y ese conocimiento para adelante. No vaya a ser que se convierta en montritos y en fantasmas. Así es que nada, eso es todo, yogis, y Hari Om.